Una feliz mañana para todos los presentes, que Dios les bendiga grandemente. Me alegra de estar una vez más con ustedes por este medio. Y antes de comenzar, como siempre, queremos pedir la dirección de Dios. Así que te pido que me acompañes allí donde está y vamos a orar. Querido Dios, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de este medio virtual, porque queremos recibir tu palabra. Permítenos ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir un tema muy importante, ¿sí? Y lo vamos a trazar a través de la historia de dos mujeres. Por eso yo quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas 10, versículo 38 al 42. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que yendo ellos, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios, y vino a él diciendo: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me ayude? Y respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué importantes declaraciones del Señor Jesús. Tenemos dos clases de personas. A Marta, una mujer servicial, trabajadora, dedicada, ¿sí? Y una persona que según Jesús escogió la buena parte. Ahora, qué interesante esto. El servicio no es una buena parte. María estaba sentada al lado de Jesús, no estaba haciendo nada. Marta se tenía que dedicar a hacer todo. Estaba afanada porque pensaba que estaba sola, que seguramente estaba pensando: mi hermana no me ayuda, me dejó sola, es una egoísta, yo estoy acá haciéndolo todo. Pero María no le importaba lo que Marta estaba haciendo. A María en realidad lo que le estaba importando es poder pasar tiempo con Jesús. Y Jesús dijo que María escogió la buena parte. ¿Por qué María escogió esa buena parte? ¿Y por qué Marta, aparentemente con un servicio, y tengamos en cuenta que Marta estaba sirviendo para Jesús? ¿Sí? Pero ¿por qué Jesús le dijo a Marta que su hermana María había escogido la buena parte? ¿No era una buena parte servir a Jesús? Muy bien, en un paréntesis que vamos a hacer, un pastor, William Fagal, un pastor adventista que ya falleció hace muchísimos años, él vivió, pastor adventista muy consagrado, él hizo un estudio utilizando los 4 evangelios de Jesús y el deseado de todas las gentes para poder seguir para poder trazar el camino de María Magdalena. Porque María, esta María es María Magdalena, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Y según el relato que él hizo, y ustedes lo pueden investigar, lo pueden hacer, obviamente él, algunas cosas ya fueron suposiciones porque no hay una información tan detallada, pero a través del deseo de toda la gente y de los evangelios, el pastor Fagal dice que Simón convenció a María de acostarse con ella. Y
Ustedes saben que cuando una persona comete un pecado y no busca arrepentimiento, ¿por qué hablamos de buscar arrepentimiento? Porque el arrepentimiento no es algo que yo lo puedo producir, es un don de Dios, y el arrepentimiento se produce cuando yo voy a Jesús, ¿sí? El Señor empieza a poner tristeza y el deseo de abandonar el pecado. Muy bien, María no buscó eso. Y cuando uno comete un pecado y no busca arrepentimiento, ese pecado lo va a llevar al pensamiento de que ya estoy así, ¿para qué continuar? Prefiero seguir así, porque en el cargo de culpa, en vez de permitir que el Señor sane la culpa, nosotros ahora intentamos controlar o dominar la culpa con otros pecados. Así que una de las cosas que sucedió es que María empezó a ver como algo normal el sexo en cuanto a lo ilícito. Bueno, María vivía en Betania y ella, al final, la gente en Betania empezó a murmurar de ella, que era una mujer fácil, y terminó yendo a Magdala. Cuando estuvo allá, ella encontró un trabajo, y el trabajo era la prostitución. Cuando Jesús se encuentra con María Magdalena, nosotros conocemos la historia de que la estaban queriendo apedrear, la estaban acusando, y Jesús les demuestra a todos que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesús perdona a María y María recibe el perdón. Pero nosotros conocemos por medio del relato bíblico que aunque María recibió el perdón de Dios y Jesús le dijo vete y no peques más, María volvió a pecar. María le costaba permanecer en Cristo. Pablo dice, de la manera en que recibiste a Cristo, andad en Él. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Recibimos a Cristo, pero nos cuesta permanecer en Cristo. Así que María le entraron 7 demonios. Ustedes saben que cuando Jesús dice que la casa queda vacía y entran 7 demonios peores, ella lo estaba hablando con referencia a la vida de María Magdalena. Inclusive un pastor adventista llamado Robert Willand, él cuenta que para él el 7º demonio que Jesús sacó de María Magdalena era el que más le costaba entregar a María, y era la falta de perdón que ella tenía hacia Simón, que ella sentía odio hacia Simón, porque ella se veía como estaba y pensaba, todo esto fue porque Simón me llevó a toda esta vida. Eso es una suposición teológica que el pastor Robert Willand cuenta, pero es muy probable que esta mujer sentía dolor, odio. Ahora pónganse a pensar, Simón terminó siendo un leproso después. Con el correr del tiempo, cuando María se encontraba con Jesús, Jesús la liberaba, la sanaba. Y por eso yo prefiero hablar, cuando hablamos de la vida cristiana, yo prefiero hablar de un proceso y no de un evento solamente. La vida cristiana es un proceso, y la vida cristiana tiene que ver con esto, con lo que después María escogió. María, en la última parte de su relato, cuando nosotros vemos de que Jesús, mandan a buscar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo, y María se vuelve a encontrar con Jesús. Pero en esta parte que nosotros vemos de la historia, María dijo, yo quiero escoger la buena parte. Yo me he dado cuenta que cuando Jesús viene a mi vida, me libera, me sana. Pero a mí me está costando poder permanecer en Él. Así que lo que a mí no me interesa si Marta está sirviendo, si Marta está haciendo cosas. Lo que a mí me interesa es pasar tiempo con Él. Es no despegarme de Jesús, porque en el momento que me despego de Jesús vuelvo a la prostitución, vuelvo a la fornicación, vuelvo al adulterio, vuelvo al sexo ilícito, vuelvo a los pecados. Y por eso a María no le importó nada.
María lo que quería estar a los pies de Jesús, conectada con Jesús. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 47, donde tenemos un versículo muy relevante en conexión a esto que estamos hablando. Dice, y tiene que ver con esto de la historia de Simón, ¿no? En realidad vamos a leer del versículo 43. Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más, y él dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha lavado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué María quería pasar tiempo a los pies de Jesús? Porque ahora estaba aprendiendo a amar a Jesús. ¿Por qué amaba a Jesús? Porque veía la misericordia que Dios a través de Cristo había tenido con ella. Cuando la estaban por apedrear, Jesús llegó en su rescate, la protegió de la gente impía, de muchos líderes religiosos que la querían atacar, y además de eso la perdonó. Y por varias veces ella había experimentado ese perdón porque le sucedía que volvía a caer en el mismo pecado. Pero llegó un momento que dijo, yo ya no quiero vivir más de esta manera. Me di cuenta que Dios me perdona, Dios me ama, pero no solo me quiere perdonar, Él me quiere dar poder para no volver a caer en el mismo error. Y María dijo, la única estrategia que yo he encontrado para poder mantenerme firme es poder pasar tiempo a los pies de Jesús. Por eso ella deseaba estar a los pies de Jesús. Ella dice que con su cabello, ella agarró el frasco de alabastro. Ese frasco, ¿saben con qué lo compró? Con todo el dinero que ganaba con la prostitución. Ella ganaba bastante dinero con la prostitución porque ese frasco, ese perfume, no era económico, era lo más caro que tenía. Y pongámonos a pensar, en ese momento, ¿dónde se podía guardar la plata? No se podía guardar la plata en el banco. Entonces, ¿qué era lo que se podía hacer? Bueno, sencillamente alguna gente enterraba el dinero, ¿sí? O lo guardaba secretamente debajo de la cama, pero ella decidió todo el dinero que tenía, invertirlo en un frasco de perfume, y cuando en algún momento necesite el dinero lo iba a vender. Pero ella se dio cuenta que lo más costoso que tenía se lo quería entregar a Jesús, porque ahora Jesús era el centro de su vida, porque era lo que más le interesaba a ella. Porque se dio cuenta que cuando ella se desconectaba de Jesús, volvía a pecar. ¿Escucharon esa frase? Cuando nosotros nos desconectamos de Jesús, automáticamente volvemos a pecar. Porque desconectarme de Jesús es pecado. ¿Por qué desconectarme de Jesús es pecado? Porque yo estoy transgrediendo el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando yo confío en mí mismo, cuando yo me conecto con mí mismo y no me conecto con mi poder superior, con Dios, yo estoy transgrediendo el primer mandamiento, estoy pecando, y por eso cuando yo me desconecto de Jesús van a continuar otros pecados. Por eso Jesús dijo en Juan 16 que el Espíritu Santo vendrá a convencernos de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado de pecado, no creer en Jesús, no querer conectarte con Jesús. El pecado, la base de todo pecado comienza con ese pecado, no creer en Jesús, levantarte en la mañana y lo primero que haces es no tener comunión con Dios, es no pasar tiempo con Dios. El carro sin gasolina no funciona.
mira, aquí a los costados tengo 2 lámparas gigantes de luz que me están alumbrando. Cuando esas 2 lámparas de luz no están enchufadas, no hay luz, por más que ellas quieran, no tienen luz, no están dando luz, están en oscuridad. Cuando tú no estás conectado con Jesús, no hay luz, porque no es tu luz, es la luz de Cristo que brilla a través de ti. Y Marta estaba intentando dar luz con su supuesta propia luz y no había luz. Había un servicio, estaba sirviendo a Jesús, pero ese servicio no estaba siendo guiado por motivaciones correctas. La ansiedad. ¿Saben que muchas veces hay gente que hace evangelismo en sus ansiedades por el deseo de reconocimiento, por el deseo de querer hacer más, por el deseo de querer pensar que Dios lo va a aceptar más porque hace más cosas? Seguramente Marta era una de esas miembros de iglesia que le gustaba hacer cosas, que le gustaba estar constantemente ocupando su tiempo en hacer cosas, pero no tenía tiempo para pasar con Jesús a sus pies. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21-23 para ir finalizando. Y yo quiero vamos a meditar en estas últimas palabras. Mateo 7, 21 al 23. Dice la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos... Estamos en Mateo 7. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Se dan cuenta? Esta gente de Mateo 7 eran obradores de maldad, pero miran, ellos estaban profetizando, ellos estaban echando fuera demonios, ellos hicieron muchas cosas, pero no conocían a Jesús, no tuvieron tiempo para pasar con Jesús. Jesús no era su amigo, ellos eran amigos de sí mismos, el egoísmo era el que los motivaba. Miren lo que dice la hermana Elena de White. El camino a Cristo, página 58. Es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. ¿Escucharon eso? Así que acá se trata de qué tipo de conducta tienes o con quién te relacionas. ¿Cuál es la base de la vida cristiana? ¿Tu corazón o las conductas externas? Si acá el camino a Cristo me está diciendo que un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. Estaba realizando actos de generosidad Marta, pero su corazón estaba siendo egoísta, porque ella estaba pensando en su ansiedad, ella estaba pensando en ella misma. Deseado de toda la gente, página 291 dice, la única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente, escuchen esto, relacionados con Dios. Tengo muchos amigos teólogos que les preocupa esta palabra. Cuando hablamos de relación se preocupan, les da escalofrío. No nos tiene que dar escalofríos, no nos tiene que preocupar. La base vital de la vida cristiana es una relación de fe constante con Cristo. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él, momento tras momento, no dice día tras día, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordenes. Velad y orad para que no entréis en tentación.
Y como dijo Jesús, María escogió la mejor parte. ¿Cuál es la parte que estás escogiendo tú? Yo te quiero hacer un llamado, quiero motivarte a que empieces a tomar la mejor parte. Comienza el día tomando tiempo con Jesús. Aunque los vientos se desplomen, toma 40 minutos, 1 hora para pasar tiempo a los pies de Jesús, orando y estudiando su palabra, específicamente la historia de Jesús y específicamente los últimos momentos de su vida. Y vas a ver cómo vas a tener gasolina espiritual. Y luego, antes del mediodía, toma 15-20 minutos para seguir orando y compartiendo con Dios una experiencia de relación. Y antes de ir a acostarte, el último pensamiento antes de ir a dormir, que sea la palabra de Dios. Y después cuéntame, llámame, pregunta por mi número de teléfono y cuéntame cómo te ha ido con esto de una relación personal con Jesús. Porque si a María le funcionó, a ti y a mí también. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por Jesucristo. Gracias porque Él es nuestro Salvador personal y porque Él se ha acercado a nosotros con amor eterno para invitarnos a vivir en una relación de fe unida a nosotros. Porque Él quiere vivir en nosotros. Danos la fe para poder abrir la puerta de nuestro corazón y dejar entrar al poder de Cristo, dejar entrar su presencia. Y que podamos, como María, escoger la mejor parte, lo que es necesario, estar a sus pies. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.